Entonces, contabilidad 4, unidad 3, segmentos de operación. La compañía EPTN S.A. de Guatemala produce diferentes tipos de madera. La empresa ha creado subsidiaria para realizar operaciones en El Salvador y Honduras, además de Guatemala. Durante el año 2017, la compañía reportó ingresos como, como sigue, en miles de quetzales. Entonces, ventas, madera pino. Tenemos madera ciprés, madera caoba, madera cedro, países Guatemala, Salvador, Honduras. Costos identificables: Guatemala, El Salvador, Honduras, madera pino, madera ciprés, madera caoba, madera cedro. Ac- Activo identificables: Guatemala, El Salvador, Honduras. Madera pino, madera ciprés, madera caoba, madera cedro. Nota: el 25% de ventas se realiza entre subsidiarias. La empresa Petén S.A. incurrió en costos comunes por 2.200.000. Esa cifra habrá de asignarse a los segmentos con base en el método de ingresos. Se solicita: determine los segmentos de negocio y geográficos que Petén S.A. debe declarar en forma separada. Además, calcule si se ha cumplido con la regla del 75% en el segmento de negocio. Indique el porcentaje del cálculo. Entonces, para la resolución, pondremos total de los segmentos y trasladaremos este cuadro a la resolución. Entonces, madera pino 2644, 72 y 1304, 72 y 1304. Madera ciprés 32.024, ciprés 32.024, 300 y 2.364, 300 y 2.364. Madera caoba 1346, 562 y 68. Caoba 1346, 562 y 68. Madera de cedro 1346, 562 y 68. Madera cedro 1346, 562 y 68. Entonces, costos identificables: Guatemala, El Salvador, Honduras, madera pino 3.704, 3.028 y 624. Costos identificables: madera pino 3.704, 328 y 264. Madera ciprés 24.930. 352 y 1904. Ciprés 24.936, 352, 1904. Madera caoba 1020, 412 y 142. 1020, 412 y 142. Madera cedro 1020, 412 y 1042. 1020, 412, 142. Activos identificables: madera pino 1992, 40 y 192. 1992, 40, 192. Ciprés 19.928, 404 y 1212. 19.928, 404 y 1232.
Caoba 756, 280 y 84. Caoba 756, 280 y 84. Y madera cedro 756, 280 y 84. 756, 280 y 84. Entonces ya trasladada la información, debemos hacer tanto sumas horizontales como sumas verticales. Entonces ponemos total de ingreso. Madera pino nos da un total de 4020. Ciprés 34.688. Madera caoba 1976. Madera cedro 1976. Entonces el total de los ingresos nos da 42.660. Ahora, sacamos segmentos geográficos. Entonces para Guatemala tenemos un total de 37.360. Salvador 1.496. Y Honduras 3.804. Igual para los costos. Total costos 4.296, 27.192, 1.574, 1.574. Costo total 34.636. Entonces, costos geográficos, Guatemala 30.680. O Salvador 1.504 y Honduras 2.452. Ahora, con los activos, total activos, 2.224, 21.564, 1.120 y 1.120. Entonces, total activos, 26.028. Ahora, segmentos geográficos, Guatemala, 23.432, 1.004. Y Honduras 1592. Entonces, lo primero, determinaremos dos puntos: determinación del segmento industrial y determinación del segmento geográfico. Entonces, la determinación del segmento industrial serán por tres pasos: prueba de los ingresos, prueba de los resultados de operación y prueba del activo identificable. Entonces, paso 1, prueba de los ingresos. Entonces, haremos nuestro cuadro, ponemos número, eh, segmentos de negocio que sería pino, madera, ciprés, caoba y cedro. Pino, ciprés, caoba y cedro. Entonces, ventas de miles de quetzales serían total de ventas, total de ingresos 4.020, 4.020, 34.680, 34.688. 1976, 1976 y 1976. Ahora, sacamos un coeficiente que sería 4.020 dividido 42.660. Nos da 0 por el 100, 9.42. Entonces, teníamos total de los ingresos 42.660. 42.660. Entonces, 4.020 dividido 42.660 sería 9.41%. 34.688 dividido 42.660 nos da un 81.31%. Y 1976 dividido 42.660 nos da coeficiente de 4.63. Igual 1976 dividido 42.660 nos da 4.63 de coeficiente. Entonces 9.42 más 81.31 más 4.63 más 4.63 nos da un 100%.
Entonces, conforme la norma, sería un NIF 8, que tiene la regla del 10%. Entonces, el único que sobrepasa el 10% en el total de los ingresos sería madera de ciprés en sus ventas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 9,42%, 81,31, 4,63 y 4,63. Entonces, el único que sobrepasa el 10% sería madera de ciprés. Entonces, conclusión, el segmento de madera ciprés cumple con la regla del 10% según NIR 8, por lo que la CIA Petén S.A. de Guatemala debe preparar información segmental para dicha área. Entonces, paso número 2, prueba el resultado de operación igual. Número, segmentos de negocios que pino, ciprés, caoba y cedro. Pino, ciprés, caoba y cedro. Coeficientes que fueron los que determinamos en el cuadro anterior: 9,42, 81,31, 4,63 y 4,63, nos da un 100%. Y colocamos los costos comunes. Entonces el enunciado nos dice: la empresa El Petén S.A. incurrió en costos comunes por 2.200.000. 2.200.000 y lo dividimos entre 1000, nos da un costo común de 2.200. Lo dividimos entre 1000, ya que en el enunciado nos dice cifras en miles de quetzales, entonces serían 2.644, lo multiplicamos por 1000, serían 2.644.000. Entonces, como estas cifras están expresadas en miles de quetzales, dividiremos 2.200.000 entre 1000, que nos da costo común 2.200 para todos. Entonces, ahora multiplicamos el porcentaje 9,42 por 2.200, nos da, entonces, 9,42 dividido 100 por 2.200, 207,31. Entonces, 81,31% por 1.200, 1.788,88. 4,63% por 2.200, 101,90. 4,63% por 2.200 da 101,90. Entonces, en total, de esta distribución de los costos comunes, sería 207,31, 1.788,88, 101,90 más 101,90 nos da 2.200 aproximadamente. Entonces, ya distribuidos por los costos comunes, lo distribuimos según el coeficiente de los ingresos que habíamos determinado. Entonces, tenemos cifras expresadas en quetzales, segmentos de negocio, pino, ciprés, caoba, cedro. Ingresos, habíamos dicho 4.020, 34.684, 34.688, 600, 1976, 1976, 1976, 1976, total 42.600, 42.660. ¿Sí? Entonces, trasladamos los costos identificables, que serían 4.296, 4.296, 27.192, 27.192, 1.574, 1.574,
y 1574, total 34.636. Entonces, trasladamos la distribución de los costos comunes, que había sido 207.31, 1788, 101, total 2200. Entonces, determinamos eh, las pérdidas en ventas y las ganancias en ventas. Entonces, si las ventas son mayores que los costos, sería ganancia en ventas. Si las ventas son menores que los costos, serían pérdidas en costos. Entonces, tenemos venta 4020 menos 4296. Nuestro costo es más alto que nuestras ventas, entonces tenemos una pérdida de 276. Miremos, dice ventas 4020 menos 496. Tenemos una pérdida de 276. Para Ciprés dice que tenemos de venta 34.688 y tuvimos un costo de 27.192, entonces tuvimos una ganancia de 7.496. En Caoba 1976 ventas y costo 1574, entonces tuvimos una ganancia de 402. Y Cedro una venta de 1976 y un costo de 1574. Entonces, como la venta es mayor que el costo, tenemos una ganancia de 402. Ahora determinaremos la pérdida o ganancia en operación. Entonces, como en costos comunes tuvimos 207 y teníamos una pérdida de 276. Entonces, 207, como ambos son egresos, costo común y pérdida en ventas, 207 más 276 nos da un saldo de 486.31. Entonces, pérdidas más costo, pérdida. Serían 207.31 más 276. Nos da un saldo de 483.31. Ahora, para Ciprés teníamos un costo común de 1.788, pero tuvimos de ganancia 1.700, no, 7.496. Entonces, como al primero fue pérdida más costo, entonces ganancia menos costo. Entonces, 27.000, no, 1.788.88 menos la ganancia 7.496 nos da un saldo de 5.707.2. Ahora, de costo tuvimos costo común 101.90 para Caoba y de ganancia tuvimos 402, entonces nos da una ganancia en operación 300.10. Entonces, para Cedro igual, costo común 101.90, tuvimos una ganancia de 402, entonces la ganancia en operación sería 310. Ahora, determinamos la ganancia de operación, que sería el total de la ganancia de operación, 5.707.12 más 300.10 más 310.10, 6.307.31. Por el 10% que dice la norma, la NIF 8,
por el 0.10, 630.3. Entonces, esto lo multiplicamos por 1000, 630.732. Entonces lo multiplicamos por 1000, ya que aquí lo dividimos entre 1000. Entonces nos da esto. Entonces, en conclusión, el 10% de 6.300.000, no, 6.307.31 es 630.73. Por lo tanto, solo el segmento de madera ciprés cumple con la NIF 8, por lo que deberá prepararse información segmentada para dicha área industrial. Entonces, el único que pasó los 630 fue ciprés. Miramos, pino tuvo 483, ciprés 5.707.12, caoba 300, cedro 300. Ahora paso número 3, que sería la prueba de activos. Entonces igual teníamos segmentos de negocio: madera pino, madera ciprés, caoba, madera cedro. Entonces activos: 2.224, 21.564, 1.200, 1.200, no, 1.120, que son los que tenemos, y 26.028. Total 26.028. Entonces el coeficiente fue el que primero que determinamos, 9.42. No. Entonces determinamos un coeficiente que sería 2.224 dividido 26.028, nos da 8.54. 2.224 dividido 26.028 por 100 nos da el 8.54%. 21.264 dividido 26.028 nos da un 82.85%. Y 1.120 dividido 26.028 nos da un 4.30, igual 1.120 dividido 26.028 nos da un 4.30. Entonces en total 8.54 más 82.85 más 4.30 más 4.30 nos da un 100%. Entonces el único que sobrepasa el 10% que establece la norma sería madera ciprés con un 82.85%. Entonces, en conclusión, segmento de madera ciprés, el único que califica para presentar información segmentada, pues la califica y sobrepasa el 10% establecido por la NIF 8. Entonces ya terminamos con el primer punto de determinación del segmento de industriales. Ahora procedemos a determinación del segmento geográfico. Igual serían 2 puntos: prueba de los ingresos y prueba del activo identificable. Entonces, para el paso 1, prueba de ingresos, tendremos la numeración: segmentos geográficos, que en este caso segmentos geográficos serán Guatemala, El Salvador, Honduras. Entonces, Guatemala, El Salvador, Honduras, total. Entonces, los ingresos por segmento geográfico van a ser 37.360, 37.360, 1.492, 1.496,
1496 y 3804. 3804. Entonces, pondremos, como el enunciado nos dice, el 25% de ventas se realiza entre subsidiarias. Entonces, porcentaje 25%. Y colocaremos ventas entre subsidiarias. 37.360 por el 0.25 serían 9.340. 1.496 por el 25% da 374 y 3.804 por el 25% nos da 951. Entonces, total de ventas entre subsidiarias 10.665. Ahora lo que debemos determinar serían las ventas entre a terceros o clientes no afiliados. Entonces, los ingresos 37.360. Le restamos las ventas entre subsidiarias 9.340. Nos va a dar ventas a terceros 28.020. Menos el 25% de ventas entre subsidiarias 28.020. 1.496 menos 374, 1.112, 3.804 menos 951 da 2.853. Entonces, total de ventas entre subsidiarios, entre ventas a terceros, fueron 31.995. Entonces, igual, sacamos un coeficiente. Sería 28.020 dividido 31.995 por 100, 87%.58. 1.112, no, 1.122 dividido 31.995 representa un 3.51 y 2.853 dividido 31.995 representa un 8.92%. Entonces, 87.58% más 3.51 más 8.92 nos va a dar un 15%. Entonces, el único que sobrepasa el 10% que establece la norma es el 87% que corresponde a Guatemala. Entonces, en conclusión, Guatemala es el único país en sobrepasar el 10% según IFOCHE, por lo que deberá presentar información segmentada. Entonces, paso número 2, prueba de activo identificable, que sería igual a segmentos geográficos, Guatemala, El Salvador y Honduras. Activos fijos, nos vamos a los activos fijos. Serían estos 23.432, 23.432, 1.004, 1.004 y 1.592. 1.592. Entonces, total activo fijos serían 26.000. Que sería la suma de Guatemala, El Salvador, Honduras. 26.028. Entonces, igual sacamos un coeficiente. Serían 23.432 dividido el total 26.028 por el 100, 90.03. Entonces, 1.004 dividido 26.028, 3.86 y 1.592 dividido 26.028 nos da 6.12. La suma de los tres nos da un 100%. Igual el único que sobrepasa el 10% que establece la norma sería Guatemala con un 90.3%. Entonces, en conclusión, Guatemala es el único país en sobrepasar el 10% según IFOCHE, por lo que deberá presentar información segmentada. Entonces, de último, haremos nuestra prueba del 75% sobre los ingresos totales. Eso nos lo está dando el enunciado que dice: se solicita determinar los segmentos de negociación y
geográficos que Petén S.A. debe declarar en forma separada. Además, calcule si se ha cumplido con la regla del 75% en el segmento de negocio e indique el porcentaje que le da del cálculo. Entonces, ponemos segmento de negocio y era pino, ciprés, caoba, cero. Pino, ciprés, caoba, cero. Total de los ingresos. Teníamos 4020, 34.688, 1976 y 1976. 4000, 34.688, 1976, 1976, total 42.660, que sería el total de los ingresos. Y el porcentaje de transferencia entre subsidiarias que nos daba el enunciado, que dice que había sido el 25%. Entonces, por el 25%, 4020 por el 25%, 1005, 34.688 por el 25, 8.672, 1976 por el 25%, 494, 1976 por el 25%, 494. Entonces en total tenemos 42.660 por el 0.25. Tenemos total de ventas entre subsidiarias 10.665. Entonces ahora determinamos las ventas a empresas no afiliadas, que sería ingresos menos las ventas a subsidiarias, nos da las ventas a terceros. 4020 menos 1005, 3015. Entonces 34.688 menos 8.672 nos da 26.016. 1976 menos 494 nos da 1482. Entonces 1976 menos 494 nos da 1482. Entonces la suma total de ventas entre empresas no afiliadas nos da 31.995 y determinamos un coeficiente. Entonces igual 3015 dividido 31.995 nos da por el 100%, nos da 9.42. Estamos 9.42. 26.016 dividido 31.995 nos da un 81%. 1482 dividido 31.995 nos da un 4.63. 1482 dividido 31.995 nos da un 4.63%. Entonces 9.42 más 81.31 más 4.63 más 4.63 nos va a dar un 100%. Entonces, como el enunciado nos dice, además calcule si ha cumplido con la regla del 75% del segmento de negocios. Entonces, el único que sobrepasa el 75% es madera de ciprés, que tiene un porcentaje de 81.31. Entonces, en conclusión, se cumple con la prueba del 75% porque el porcentaje a revelar equivalente al 81.31 supera al 75%, ya que el segmento de madera ciprés cumple con la prueba del 10% en las pruebas hechas al segmento de negocio según MIF 8.